Bendigo y alabo el nombre de Dios por la bendición que me concede de poder traer su palabra y por ser un vocero más de las verdades del reino de Dios. La escritura que se usó como base para el sermón en el día de hoy se encuentra en Mateo 26, versículo 41. Dice la escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. La carne es débil. Aunque no vamos a hablar de el versículo completo como tal, nos vamos a enfocar en la primera parte del versículo, en una sola palabra que se pronuncia velad. He querido tomar este versículo del Nuevo Testamento como base para traer a colación qué significa la palabra velad, mirándolo desde el contexto del Antiguo Testamento. En los momentos más tristes de Jesús, los discípulos no pudieron acompañarle en oración a causa del sueño. Esta escritura a la cual hicimos mención habla de las palabras de Cristo a sus discípulos. En ese momento en que Cristo estaba en Getsemaní, en víspera de su muerte y su crucifixión, Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco más adelante, dice la escritura que se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo deseo, no como yo anhelo, no como mi carne preferiría. No sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y dice la escritura que los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Las palabras de Jesús dirigidas a Pedro nos hace pensar que como mínimo debemos dedicarle al Señor cada día una hora. Dice la escritura que Cristo le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está muy dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje menciona 3 veces la palabra velad. Velad tiene que ver con la labor de aquellos atalayas bíblicos en el Antiguo Testamento, cuando se le dice a Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en toda la casa de Israel. Tú vas a escuchar lo que yo te digo de mi boca y amonestarás tú a todo el pueblo de mi parte. Textualmente dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Tú y yo, mi hermano, hemos sido también puestos por Dios en su reino como atalayas, como personas que vigilan, que cuidan, que protegen los intereses del reino de Dios. Y el Señor quiere que tú y yo advirtamos a las personas que se pierden del peligro que corren para que escapen a tiempo de las garras de Satanás y sean salvas.
Así que el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable para que ahora hablemos de las virtudes de Cristo, las virtudes de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Debemos tú y yo hablarle a otras personas, advertirles del peligro que corren de no salvarse y que deben venir a tiempo a los pies de Cristo. Antiguamente los pueblos tenían que protegerse de los ataques de las tribus o las naciones vecinas, y para protegerse de estas ciudades o naciones extranjeras, ellos tenían que edificar torres y poner sobre cada torre a personas que velaran para que cuando el enemigo se acercara, el pueblo se apercibiera y se preparara para la batalla. Ellos tenían la encomienda de proteger la ciudad de los ataques de los enemigos. Esa era la función de los atalayas. Tenían que estar despiertos todo el tiempo, velando constantemente de día y de noche. No podían quedarse dormidos. Tenían la encomienda de avisar al pueblo y al ejército cuando se acercaban los enemigos. ¿Qué responsabilidad tenían aquellas personas? Si los atalayas se dormían, descuidaban avisarle al pueblo sobre la venida de los enemigos, podían los enemigos entrar en la ciudad y matar a cuantos ellos quisieran, y la sangre de esos muertos iba a recaer sobre los atalayas, porque ellos debían proteger, velar y cuidar la ciudad. Y por esa razón es que el atalaya tenía que pagar con su muerte si veía al enemigo y no avisaba, y si se quedaba dormido, él tenía que responsabilizarse ante toda la ciudad. Bueno, mi hermano, tú y yo somos los atalayas de Dios, hemos sido puestos en el reino de Dios y tenemos la responsabilidad también de velar, cuidar y proteger todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, comenzando desde nuestra familia hasta terminando en la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de los intereses de Dios. Dios no quiere de ti y de mí respuestas tan cruel o apática como la de aquel hombre llamado Caín, cuando Dios vino para demandar su comportamiento, su mal comportamiento, porque se había levantado contra su hermano y le había dado muerte. Las palabras de Caín, ¿cuáles fueron? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo yo que cuidar de mi hermano? ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué expresión más llena de maldad y crueldad! ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Nosotros no podemos responderle así al Señor. ¿Soy yo acaso guarda de mi esposa? ¿Soy yo acaso guarda de mi esposo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano de sangre? ¿Soy yo acaso guarda de aquel que está trabajando conmigo en mi centro laboral? La Escritura dice que sí, somos nosotros guardas de nuestros prójimos. La Biblia entera da la respuesta: sí, tú eres guarda de tu hermano, nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Y si alguno no se siente responsable por la vida física y espiritual de su hermano, hoy mismo puede convertirse en un atalaya en el reino y decirle: Señor, perdóname, porque yo he estado ensimismado en mis propios asuntos y en mis propios deseos, que no he velado y no he cuidado por la vida de las personas que están a mi alrededor. Entonces, un guarda es un atalaya, es un centinela, es un vigía. Si todavía tú no te has convertido en un centinela,
en un atalaya. A través de esta predicación, el Señor te está invitando para ser parte de este gran ministerio que tenemos todos los salvados. Hay varias características que yo quiero resaltar de los atalayas. La primera es que el atalaya es un individuo solitario. Recuerden que la figura que se nos presenta aquí en las Escrituras es una persona que está encima de una torre y está velando constantemente, pero él está allí solo, no está acompañado. Cuando él está acompañado es para resolver algún asunto que tiene que ver con su trabajo, pero generalmente el centinela, el atalaya, está solo. Y hermanos, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros la oportunidad de estar solos en un lugar? Y es cuando el enemigo viene a tentarnos para que nosotros nos descuidemos en el aspecto espiritual y descuidemos la vida y la integridad y el bienestar de otras personas. Porque, mi hermano, hablando en plata, como se dice en nuestro país, todo padre de familia debe, a través de su buen comportamiento y de su vida de integridad a Dios, cuidar a los suyos de un mundo que languidece, de un mundo que está sumido en la corrupción y en la perdición. Cuando un padre de familia se guarda de pecar y de ofender a Dios, no solamente está protegiendo su integridad, está protegiendo también a su familia. Porque ese padre de familia, cuando le es fiel a su esposa, está cuidando de su esposa y está cuidando de sus hijos. Así que lo más importante es que cuando nosotros nos quedemos solos y el enemigo venga a tentarnos y venga a persuadirnos para que practiquemos algún tipo de pecado, preguntémonos, ¿en qué me va a afectar el cometer este pecado? ¿Cuáles son las consecuencias que yo voy a sufrir por cometer este pecado? ¿A quién yo voy a ofender en primera instancia, que es a Dios? Y luego voy a ofender a alguna persona que está a mi lado y la voy a perjudicar, la voy a exponer al mismo infierno. Y es bueno que nosotros meditemos en este asunto en particular, como centinelas, como atalayas. En algún momento dado tenemos que cuidar y proteger y guardar a los nuestros, pero desde el ángulo de nuestra soledad. Allí en la soledad, en la recámara de nuestro propio corazón y de nuestros propios deseos, debemos preferir honrar a Dios en todo tiempo. Porque somos los atalayas del reino de Dios. Y como hijos de Dios debemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. En los momentos de soledad, no practiques ningún pecado. Comunícate con el Señor, habla con el Señor, relaciónate con el Señor, como dice la palabra. Mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que cuando te quedes solo en un lugar y el enemigo venga a tentarte para que tú cometas este pecado o aquel pecado, la mejor opción para ti y para mí es orar. Porque dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como centinela, como atalaya, aprovecha tu soledad, el momento en que no estás acompañado por alguien, para leer la palabra de Dios, para meditar en las cosas de Dios y para buscar a Dios en oración. No para practicar los pecados que Satanás quiere que practiquemos y que nuestra propia concupiscencia nos tienta para que lo complementemos. En segundo lugar, el atalaya es un individuo incansable, no puede cansarse o dormirse
por la gran responsabilidad que tiene. Si se duerme, si pretende descansar, corre el peligro de no cumplir con su misión. Por eso dice también un pensamiento: te parece muy larga la noche, fiel vigía en la oscuridad. Solo alza la vista a Cristo y aliento Él te dará. El Señor es con todos aquellos que le buscan. Dice la Escritura que los que le buscan temprano le hallan. Busca a Dios, mi hermano, este año que sea un año de victoria, porque te propongas en tu corazón buscar a Dios, pedir la dirección de Dios, pedir la compañía de Dios, porque los que están bajo la sombra del Omnipotente habitarán confiados y seguros y no sufrirán ningún mal. Y nosotros debemos desear estar bajo la protección de Dios, porque estar bajo la influencia y aparente protección de Satanás es correr peligro de ser robado, de ser matado, de ser destruido, porque dice la Escritura que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Eso que hace el enemigo es robar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para que nosotros, tú y yo, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y lo primero que hace Satanás es robarte todos los valores: la honestidad, la puntualidad, la sinceridad, la integridad. Todos estos valores que son parte de la vida cristiana, el enemigo te los roba. Y no se conforma con eso, él quiere también destruir tu alma, porque dice la Escritura que el pecado destruye el cuerpo y el alma. Este cuerpo no está habilitado para practicar todos los pecados que dicen las Escrituras sin ser dañado. Nosotros debemos escuchar las palabras de nuestro gran Salvador Jesucristo cuando nos dice: si alguno tiene sed, si alguno tiene necesidad, venga a mí y beba. En Cristo están satisfechas todas nuestras necesidades. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a Dios si no es a través de mí. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. Él dice también: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos, hallará alimento, porque Él también es alimento. Cuando Él dice: yo soy el pan vivo que descendí del cielo, está diciendo: yo soy el alimento que tú necesitas, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo es nuestro Dios, y Él nos ha dejado su palabra, y su palabra es alimento para nuestras almas. El atalaya espiritual vive en búsqueda del mensaje de Dios. Nosotros necesitamos del mensaje de Dios todos los días, de la dirección de Dios todos los días. Por eso dice la Escritura que el atalaya tiene que estar en esa compostura de alerta, esperando escuchar la voz de Dios. Dice Ezequiel 3:17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. O sea, la función, una de las funciones principales del atalaya es escuchar el mensaje de Dios y compartirlo con otros. Así son los guardas, los vigías, los centinelas, los atalayas del reino de Dios. Viven esperando la instrucción de Dios a través de su palabra escrita. Esta es la palabra de Dios. Ha llegado a nuestras manos de manera que podemos leerla, podemos instruirnos. Dice la Escritura que Cristo recomendó este deber de escudriñar las Escrituras.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero relacionarme con Cristo, no puede ser de otra manera que leyendo, estudiando su santa palabra para conocer cuál es su voluntad. Y de esa manera yo voy a poder tener relación con Él. Pero no solamente voy a tener relación con Jesucristo, voy a tener relación con otras personas para hablarles de Jesucristo. Porque mi responsabilidad como atalaya no es tan solamente ser beneficiario de las bendiciones de Dios, sino también compartir de esas bendiciones con otros que la necesitan. Si tú miras alrededor tuyo, tú puedes ver cuántas personas necesitan de la palabra de Dios. Necesitan ser amonestados, necesitan ser advertidos. Y no hay que ir muy lejos. Tan solamente mira en tu hogar cuántos miembros de tu familia necesitan escuchar de ti, de tus labios, la palabra de Dios, que es medicina, que sana todos nuestros males. Esa palabra bendita que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma en las coyunturas y descubre las intenciones del corazón. Esa palabra tenemos que usarla para guiar a los que están en tinieblas a la luz de Dios. Y esa palabra es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir, útil para corregir cualquier mal en nuestras vidas, para hacernos mejores cada día. Así que lee la palabra de Dios, mi hermano. Come de la palabra de Dios diariamente. Nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios no pasar por alto cada día, abrir este libro y leer la palabra de Dios para que el Espíritu a través de esa palabra sane nuestros males, redarguya nuestras vidas, nos corrija y nos lleve a la luz de Dios. Por eso decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si quieres ser iluminado y tomar las decisiones correctas, lee la palabra de Dios. Edifícate con la palabra de Dios. Dice Ezequiel 3, del 1 al 3, que Dios le dijo a él: hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este libro, este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, aquel libro. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, de este libro que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Es como la miel. Es algo dulce, es algo delicioso. Debemos ingerirla, debemos comerla cada día. La palabra de Dios debe llegar hasta nuestro interior, hasta nuestras entrañas, como dice el versículo, hasta lo más profundo de nuestro corazón y afectar completamente nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios, como es eficaz, nos va a llevar por el camino correcto. Debemos dejar de trabajar con tesón por la comida que termina en una letrina y que no puede ser totalmente aprovechada. Dice la Escritura en Juan 6:27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Trabaja por la comida espiritual, porque si dejas de comer en el ámbito espiritual te vas a morir, y eso significa que lo vas a perder todo, porque cuando un hombre no sirve a Dios y sirve a Satanás, lo pierde todo. Pierde la paz, pierde la felicidad, pierde el control, el autocontrol, porque ya no puede controlarse a sí mismo. Es víctima de los deseos de la carne, es víctima de sus propias concupiscencias y empieza a padecer
física y espiritualmente, y vive una vida atormentada, esclavo del pecado, esclavo de la miseria, esclavo del vicio, esclavo del mundo. Y el mundo, Satanás y las pasiones le roban todo lo valioso que tiene. Mi hermano, recapacita. La mejor opción de tu vida es entregarte por completo a Dios. Es dejar que Dios sea el rey, el dueño, el amo de tu vida, y que las pasiones no ocupen el lugar de Dios. Dice Juan Bunyan: ¿qué locura mayor puede haber en el hombre que trabaje por la comida que perece y descuide el alimento de la vida eterna? Mi hermano, esto es alimento, pero alimento de vida eterna. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, estamos recibiendo vida, la vida eterna. Por eso el adversario lucha tanto, porque tú y yo no tomemos la palabra de Dios y la leamos cada día. Y como atalaya, tú debes velarte a ti mismo, velar a los demás. ¿En qué tú estás fallando en tu compromiso, en tu deber espiritual? ¿Estás dejando a un lado la palabra de Dios? ¿Te estás entreteniendo en los quehaceres de esta vida? ¿O estás imbuido en el internet, en Facebook, en Instagram, en YouTube? Entretenido, perdiendo el tiempo, y la palabra de Dios allí, en lugar de estar abierta, cerrada, días y días, meses y meses. Y teniendo a YouTube, que puedes escuchar la palabra de Dios, ponerte el audífono y escuchar la palabra de Dios, estás escuchando música que no te edifica en el orden espiritual. Y hoy el Espíritu te está diciendo: saca tiempo para alimentar tu alma de las cosas de Dios. No te descuides. Tú eres un atalaya. Dice Habacuc 2:1: en mi puesto de guardia estaré. Dios te ha puesto para velar por tu alma y velar por el alma de los demás. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yo voy a estar alerta, voy a estar velando para ver qué es lo que Dios quiere hablar a mi alma, para edificarme a mí y edificar a los demás. Dice el salmista en el Salmo 130 del 5 al 6: esperé yo a Jehová, o esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Este es el cuadro que el salmista nos está poniendo. Él está diciendo que él está más ansioso que el centinela que ha velado toda la noche y espera la mañana para él descansar. Él está poniendo la necesidad espiritual por encima de la necesidad física. Mi hermano, pon en primer lugar el reino de Dios y su justicia en tu vida, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dale a Dios el primer lugar. El atalaya espiritual tiene que mantenerse también atento para ver cuándo el enemigo quiere penetrar. Él está encima de una torre velando todos los movimientos para ver dónde, en qué lugar va a aparecer el enemigo. Y si está en cierto lugar, él va a tocar la trompeta y va a avisarle al pueblo: allí viene el enemigo. Él va a estar en una posición alerta, así como estaban los israelitas en el tiempo de Esdras y Nehemías. Tenían muchos enemigos, sin embargo, ellos se apercibieron, estuvieron atentos en vigilia todas las noches, guardando la ciudad y guardando sus vidas. Dice Nehemías 4, del 1 al 9: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos?
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el armonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Ahora, el pueblo de Dios que estaba allí trabajando y edificando los muros para que los enemigos no entraran en la ciudad, se postraron en oración y dijeron: oye Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuyo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran separados o reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y así, de esa manera, pudieron guardar la ciudad y vencer a sus enemigos. Unos velaban y otros edificaban. Unos hacían una cosa y otros hacían otra, pero todos estaban unidos en el mismo sentir y en el mismo deseo de guardar la ciudad, de guardar a Jerusalén. Mi hermano, ese espíritu es el que nosotros tenemos que tener también, al ser parte de la iglesia del Dios vivo. Que seamos manos, que seamos pies, que seamos boca, que seamos ojos, orejas, que seamos alguna parte del cuerpo colaborando para que la bendición de Dios repose sobre su iglesia, y dando nuestros dones, recursos y talentos para que el reino de Dios crezca en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que Dios traerá con la prédica del evangelio. Nosotros tenemos que cuidar la iglesia del Señor de esa manera, para que Satanás, que constantemente está atacando a su iglesia, no penetre por ningún lado, porque somos nosotros los atalayas de Dios que tenemos que vigilar día y noche para que en la iglesia de Dios no se infiltre el pecado, la maldad, la corrupción que se practica en el mundo y que Satanás quiere introducir en su iglesia. Dice Pablo en Hechos 20, del 28 al 31, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad. Aplica la palabra velad, de estar en vela. Velad. Acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Están también las experiencias que nosotros hemos tenido con luchas con el enemigo, que ha tratado de introducir conceptos, doctrinas contrarias a la doctrina de Dios entre nosotros, cambiar el mensaje de la gracia por el mensaje de las obras, dándole preferencia al hombre en lugar de darle preferencia a Dios. Pero el enemigo no ha podido entrar en nuestro lugar, precisamente porque hemos estado en vela. Pero no debemos dejar de velar y de cuidar a la iglesia de Dios. Dice 1 de Juan 2, del 18 al 19, hijitos,
ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La realidad es que Dios nos ha puesto a ti y a mí para velar por su iglesia, velar por el bienestar de su pueblo. Y por tercer lugar, tenemos que advertir al pueblo cuando el enemigo se acerca, porque somos centinelas. ¿Sabías eso? Vamos a Ezequiel 3, del 17 al 21, para ver ahí el mensaje de Dios a nosotros. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. En primera instancia, Dios le dice a Ezequiel: tú le vas a hablar a las personas que no conocen nada de mí, que están viviendo en maldad, que están viviendo en corrupción. Tú le vas a hablar, aunque ellos no quieran escuchar. Si no te escuchan, tú no tendrás ninguna penalidad por ello. Tú le hablaste. Pero si tú lo vieres practicando maldades y tú no le apercibieres, no le amonestares, de la manera que yo te digo, viendo que están caminando hacia el infierno y tú no los adviertes, bueno, yo voy a demandar sobre ti la sangre, la destrucción de ellos. Pero mira qué importante es ver que no solamente Dios le está diciendo a Ezequiel que cuide y que vele por aquellos que están alejados para que puedan venir y convertirse. También le está hablando a los creyentes, que son los justos. Sabemos que nosotros somos justos porque hemos creído en Jesucristo y hemos aceptado su sacrificio, su salvación, y ahora a los ojos de Dios somos justos. Y a los justos también se les refiere aquí que ellos tienen que ser responsables con su vida espiritual. Pero tú, mi hermano, tú y yo, también somos responsables de la vida espiritual de esos justos, de esos creyentes que están a nuestro alrededor. Por eso Dios le dijo a Ezequiel sobre los creyentes, acerca de los creyentes: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Precisamente, cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, el Espíritu Santo de una manera inusitada nos habla al corazón. Y somos amonestados, somos redarguidos. Eso es parte de nuestra misión cuando venimos a la casa de Dios. Estamos cumpliendo con lo que Dios ha mandado. Dice la Escritura que si el justo amonestado, aún así siendo amonestado, él muriera en su pecado, bueno, yo no voy a demandar sobre ti la sangre, la vida del justo, porque ya tú le amonestaste, tú le hablaste. Y precisamente
Por esa razón es que nosotros nos congregamos aquí como iglesia. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándoles, amonestándoles. Este es el papel nuestro como atalayas. Tú me atalayas a mí, yo te atalayo a ti, yo te exhorto a ti, tú me exhortas a mí. Y como iglesia estamos siendo llamados a amonestarnos los unos a los otros mientras llega aquel día cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Por eso el creyente que dice, no, a la iglesia no voy más, es un creyente que está proclive o propenso a apartarse por completo de Dios. Porque aunque el mensaje no nos guste y el mensaje ataque se refiera a nuestro pecado, nuestra maldad, la palabra de Dios es medicina que cura todos nuestros males. Y es como ir al médico y tener una herida, y cuando tú vas allí el médico no va a atender tu herida como tú quieres o como tú deseas. Él va a raspar sobre tu propia herida para quitar lo podrido, y eso te va a doler, eso te va a incomodar, pero si tú te sometes a esas curas, tú vas a ser sanado. Mi hermano, si tú te sometes a la palabra de Dios y aunque no te guste, tú la escuchas y la recibes en tu corazón, tú vas a ser sanado en el nombre del Señor. Vas a ser curado de todos tus males. Y en cuarto lugar, el que se decida en este día a convertirse en un centinela, en un atalaya, debe saber que en algún momento va a ser incomprendido y va a ser despreciado. ¿Cuántas veces nosotros le respondimos a nuestros padres y dijimos en alguna ocasión que ellos estaban equivocados y que nosotros estábamos en lo correcto? ¿Cuántas veces recibiendo una amonestación de nuestros padres, hijo, no hagas esto o no hagas aquello, nosotros le respondimos a nuestros padres de una manera descompuesta, hiriente, en rebeldía, en contumaz? Y los padres estaban prefiriendo lo mejor para nosotros. Sin embargo, nosotros no entendíamos su amonestación, su recomendación. En ese momento estábamos ciegos, estábamos turbados, no entendíamos a nuestros padres. Sin embargo, hoy por hoy entendemos que la labor realizada por nuestros padres fue un acto de misericordia y de compasión del mismo Dios hacia nosotros, que ellos, a pesar de nuestra rebeldía, nos amonestaban y nos decían que lo que era malo no podía hacerse porque traía consecuencias y ofendía a Dios. Y ahora yo puedo testificar y puedo decir cuán bueno y cuán misericordioso ha sido Dios conmigo, que me dio padres que velaron por mi alma. Pero en ese momento no comprendíamos a nuestros padres, eran despreciados por nosotros, eran subestimados por nosotros. Y hermanos, lo que sucede es que las tinieblas nos ciegan los ojos. Y es bueno recordar que cuando practicamos el pecado, el corazón se endurece y el enemigo empieza a dominar y a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Y allí, en medio de esas tinieblas, vas a encontrar a un atalaya. Y ese atalaya puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un hermano de la iglesia, que se va a acercar a ti y te va a decir: mi hermano, vuelve al camino de la fe. Lo que tú estás haciendo te va a llevar al mismo infierno, a la misma destrucción. Y es bueno, mi hermano, que aunque tú no lo entiendas, tu corazón esté abierto a la amonestación y a la disciplina del Señor. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, en Ezequiel 2 del 4 al 7, yo pues te envío a hijos de duro rostro
y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pero tú, hijo de hombre, no los temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y habitas con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La misión de la atalaya es hablar, amonestar, exhortar, aunque las personas no quieran escuchar. A veces sucede que vamos a una casa y nos cierran la puerta para que no le hablemos de Jesucristo. Bueno, ya cumpliste como un atalaya de predicar, de anunciar las virtudes de Dios. Pero el atalaya va a ser incomprendido, no va a ser admitido. Pero damos gracias al Señor que Dios tiene una recompensa grande para todos aquellos que sean atalayas en su reino. Para todos aquellos que sean vituperados por causa del nombre de Dios. Porque dice Mateo 5 del 11 al 12, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Lo que está diciendo Jesús aquí es: si te desprecian, no te sientas tan mal, porque otros antes que tú, los profetas, también fueron despreciados. Mi hermano, ¿dónde es que Dios nos ha puesto como atalayas? Dios nos ha puesto como atalayas en nuestros hogares. Si tú ves a tu esposa, si tú ves a tu esposo, a tu hermano, a tu hijo o a tu hija, es tu responsabilidad hablarle de la palabra de Dios y amonestarle. Aunque no quiera escuchar, tú eres un atalaya de Dios y tu trabajo es predicarles el evangelio. Tú eres esposo, sacerdote de tu hogar. Si ves a tu esposa descarriada, háblale de Cristo, háblale de la palabra de Dios. Así como Cristo se entregó por la iglesia, entrégate tú por tu esposa y lávala en el lavacro de la palabra de Dios. Tú eres sacerdote del hogar, tú eres la persona encargada de instruir a todos los miembros de tu familia en el camino del bien. Esposa, sujétate a tu marido, respétalo, sométete a él, para que tu comportamiento, tu compostura sirva de testimonio y ejemplo para aquellos que no han conocido al Señor y muchos sean salvos por tu comportamiento. Al esposo, Dios le dice que se sujete a Cristo. A la esposa le dice que se sujete a su marido. A los hijos les dice Dios que se sujeten a sus padres. Mi hermano, nosotros también somos atalayas en el trabajo. Si tú ves a un trabajador que está a tu lado, que no está haciendo bien las cosas, tú eres un atalaya que tú debes amonestar a esa persona que está a tu lado para que no pierda el trabajo, para que no sea amonestado, para que no sea perjudicado. Es tu papel, es tu responsabilidad en tu centro de trabajo, dando siempre el testimonio de que eres un hijo de Dios. Si ves a alguien hablar malas palabras en el trabajo, tú puedes decirle: fulano, proponte en el corazón hablar correctamente. Tú no tienes necesidad de hablar malas palabras. Siempre nosotros como atalayas tenemos que ayudar a que otras personas cambien y vengan al camino de la fe. Pero ¿qué de la iglesia? Tú eres un atalaya en la iglesia. Y Dios te ha puesto en la iglesia precisamente para ayudar a tus hermanos en la fe. Dice la escritura en 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este es el papel, este es el rol que tú y yo tenemos en la iglesia como atalayas. Tenemos que amonestar a los ociosos, aquellas personas que en algún momento dado, debiendo orar, debiendo venir a la iglesia, debiendo acercarse a Dios, está entretenida o entretenido en los placeres de esta vida, está entretenido en los juegos. Debemos amonestar a esos creyentes para que sean sanos en la fe. Y tenemos que animar a aquellas personas que son de poco ánimo, que se dejan llevar por la fuerza del enemigo y ahora no tienen ánimo para seguir el camino cristiano. Debemos animarle para que sigan el camino del bien y sean librados del mal. Tú eres un atalaya, yo soy un atalaya, y Dios nos ha puesto aquí precisamente para cuidar los intereses de su reino, y nosotros somos parte de esos intereses. Entonces, hermanos, en medio de la batalla que tenemos por irradiar la luz de Dios, en medio de la batalla que tenemos de estar despiertos y alertas para avisarle al pueblo cuando el enemigo viene y quiere atacar, en medio de nuestra soledad, recuerden que no estamos solos, que Dios está de nuestra parte y uno con Dios es la mayoría. Recordemos que más son los que están con nosotros que los que están con el adversario, que Dios está alrededor de su pueblo, como dice la escritura en el Salmo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Di también como el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 40, versículo 17. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, versículo 3. Y por último, dice la escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Tengamos presente este himno que tanto me gusta. ¿Te parece muy larga la noche? Fiel vigía en la oscuridad, solo alza la vista a Cristo, que jamás te abandonará. Sigue velando que viene el día, sigue confiando, valiente vigía. No te desmayes, fiel siempre te halle, tras sombra tan densa tendrás recompensa, si sigues velando hasta aquel día. En tu puesto estás solitario, sin embargo a tu lado está el amigo y fiel compañero que jamás te abandonará. Recuerde, somos tú y yo atalayas del reino de Dios. Que Dios les bendiga.